visto que las fotos hacen referencia a los titulares de esta semana sobre Monedero en línea con el escándalo Errejón y en contraste con ese abrazo que hemos visto tan frío entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y el presidente Sánchez. Pues bien, para hablar de estas cuestiones nos acompañan Mariana Torres, procuradora y profesora de máster en la Universidad de Alicante. Saludos, Mariana. Buenas tardes, Pilar. Encantada de estar aquí. Bueno, este tema realmente es muy candente, muy importante en el día de hoy y necesariamente tiene que estar a debate. Eso es, aunque es un tema polémico y somos profesionales que a veces nos dan dolores de cabeza al hablar de estos temas fuera de este entorno, pero bueno, yo creo que hay que llevarlo a la sociedad y que la sociedad discuta, ¿no? Bueno, bien, tenemos también a Manuela Nicolás, neuroeducadora. Bienvenida, Manuela, ¿qué tal? Hola, buenos días compañeras, encantadas de tocar este tema que efectivamente, como bien habéis dicho, es candente y yo creo que hay que darle una vuelta de tuerca porque parece que quieren pasar por encima como de puntillas y es importante darle la visibilidad que merece. Completamente de acuerdo. Pues vamos al tema. Ser baboso es un delito, suena como si estuviéramos a punto de entrar en un juicio sobre la inteligencia emocional y otro sobre el derecho. Es una pregunta, esta de ser baboso es un delito, que no sabemos por dónde lo vamos a poder coger. Es una delgada línea entre lo aceptable y lo inapropiado y parece más bien un juego de equilibrio en una cuerda floja. ¿Quién nos iba a decir que la cuestión de ser baboso nos iba a dar para un debate tan erudito? Pues bien, una pregunta para nuestras dos invitadas. ¿Cuándo ser sobona o baboso se convierte en un delito o cuándo es simplemente mala educación o cuándo se acepta con normalidad y se naturalizan en entornos como los pasillos del Congreso, los ambientes en la universidad o los sectores de la patronal? ¿Son estos los nuevos torrentes del Congreso, este tipo de políticos? Adelante, cualquiera de las dos, como queráis empezar. Mariana, ¿empiezas tú? Vale, pues yo voy a empezar porque, por hacer una breve introducción al tema que me apasiona, porque ya el tema más de la cabeza de las personas entra por Manuela. Pero yo realmente aquí veo que hay una contradicción, una doble moral, o sea, es que es increíble cómo llegamos a este punto cuando yo creo que antes estaba todo más claro que ahora. O sea, ser baboso, sobón, lo que sea, o sea, pero encima lo estamos llevando al tema de lo masculino, sin tener en cuenta luego las dudas, por ejemplo, de la señora Yolanda Díaz. Entonces, ¿en qué mundo estamos moviéndonos? Y como bien ha dicho Pilar, realmente es este el nivel que hay en el Congreso de los Diputados, en la política nacional. Es increíble, porque ellos, que son los que nos están dando las lecciones, entre comillas, en los libros, luego estas actitudes que vemos en el Congreso, en los referentes políticos que encima son los que dan leyes, los que realmente pretenden dar lecciones, pues esto es increíble e inaceptable. Sí, bueno, yo no sé si es delito o no, porque lo de las leyes se lo dejo a Mariana, pero que ser baboso y sobón ha estado mal siempre, independientemente de las nuevas leyes que surjan, cuando te dicen eso, baboso, sobón, te están insultando, por lo menos yo lo entiendo así, en ningún caso es algo agradable. Y luego, claro, es que sobre todo es la incoherencia, ¿no? De esta ultraizquierda que dice una cosa y practica otra. Porque al final la izquierda y la derecha tienen el mismo problema, ¿no? Hemos visto casos en ambos lados de hombres que con esa prepotencia, con esos deseos, con esos bajos instintos, el problema viene con el silencio de estas mujeres. De ultraizquierda y de izquierda también, que han acusado y que han tapado, ¿no? Con excusas peregrinas, porque es que digan que es que era por el anonimato de las víctimas y demás, bueno, es que se puede denunciar los hechos y proteger a las víctimas igualmente.
¿no? Esas excusas pues de torrente, como bien has dicho, Pilar, que dices, bueno, es que es impresionante y luego vemos, ya digo, es que es tanta la incoherencia que dices, bueno, la parte buena de todo esto es que la sociedad ya se está dando cuenta, ¿no? Que hasta ahora parece que estaba con consignas y se decía sí, buana a todos porque son de los míos o no, pero es que ahora ya la incoherencia llega a unos extremos tan exagerados que hasta los suyos propios, que por otra parte cada vez quedan menos, ya se están dando cuenta de que estamos en un clima que, bueno, de locura total. Es que de verdad es algo, yo no he visto a las mujeres con las pancartas y manifestándose como hacían cuando es de otro signo político, ¿no? Ahora están todas calladas y justificando y con la boca pequeña y hablando flojito sobre cómo han asumido ellas y los han apartado. Venga, hombre, de verdad, no nos toméis por tontos, presuponernos algo de inteligencia. eh, no nos tratéis así porque ya no cuela. Efectivamente, pues aprovechando que tenemos una neuroeducadora con vasta experiencia con nosotros, te quería preguntar, porque antes estas tensiones, como has comentado, a falta de tacto, se contemplaban como una falta de tacto relacionales, solían observarse en la derecha, porque decían que era más machista que la izquierda, pero ahora resulta que nos la encontramos en la izquierda tanto en hombres como en mujeres sobreactuadas. ¿Qué les pasa a determinados políticos con las manifestaciones afectivas? ¿Son unos reprimidos que actúan para compensar? Luego voy contigo, Mariana, con el tema de las leyes, pero vamos a centrarnos en por qué reaccionan de esta manera, sobreactuando de esta manera. ¿Por qué crees que ocurre, Manuela? Pues porque no dejamos de ser animales racionales, pero al final los instintos están ahí y cuando se llega a determinado poder, pues se cree uno que tiene que, bueno, es que aparte las leyes son más benévolas con ellos, entonces se creen que tienen patente de corso. Y luego es gente que sí, que algunos tienen sus títulos, otros no tienen ningunos, pero eso les puede dar, pues a lo mejor una cultura general, pero no les supone valores, ni estar educados de verdad, ¿no? Con principios, con ética, con moral. Al contrario, han llegado ahí y dicen, bueno, pues esto todo el campo es orégano. Y se dejan llevar, pues ya te digo, por los instintos más bajos. Y como además hay un club de fans, ¿no? Aquello de la erótica del poder. Que funciona, es que es así. Entonces, pues vemos a políticos acompañados de mujeres bellísimas, previo pago, también es verdad. Pero bueno, y es que las fotos que has puesto, ¿no? Están rodeados de mujeres y sonrientes y dices, bueno, realmente falta educación en todos, ¿no? En hombres y en mujeres, porque, en fin, supongo que al final hablaremos como mensaje, pero la educación, no solo la cultura, ya te digo, de los títulos colgados en la pared, sino una base moral y ética y unos valores que son los que hacen, bueno, que a lo mejor precisamente esa falta de valores es la que les hace llegar tan lejos, ¿no? Eso daría para otro debate, pero podría ser perfectamente. Bien, pues vamos a meternos en materia de leyes también un poquito, luego volveremos al tema de la educación, bueno, de la neuroeducación en concreto. Una pregunta para Mariana. La ley del solo sí es sí, que fue tan polémica, que sigue siéndolo, ¿son leyes como las del solo sí es sí represivas en materia de comportamiento sexual sano? ¿El sexo ha de estar al margen de la improvisación o las leyes regulan los comportamientos con exceso de detalle? ¿Son leyes que encorsetan en exceso? Y por último, ¿eran necesarias para aclarar el concepto de consentimiento a jueces y ciudadanos, que es la excusa que se utilizó para redactar la ley, que el consentimiento no quedaba suficientemente claro a jueces y a los ciudadanos, como si fuéramos tontos y no supiéramos Ya. ver la diferencia, ¿no? Bueno, las leyes anteriores no eran suficientes para juzgar conductas inapropiadas relativas al consentimiento, Mariana. Está clarísimo que no, que las leyes anteriores eran mejores que estas, pero también de dónde provienen. Eh,
estas personas que encima fueron mujeres, que es lo que más coraje me da, son mujeres que se pusieron a redactar sin conocimiento y sin preparación, pero encima sin asesoramiento, porque si no conoces de un tema, eres la ministra de Igualdad, te asesoras por las mejores, porque realmente nosotras somos las que tenemos que defendernos y protegernos, y nos han hecho un flaco favor a las mujeres. O sea, yo tengo un disgusto porque realmente ya no está ninguna de ellas, ni la PAM, ni Irene Montero, o sea, desaparecidas. Luego que hicieron este desastre que han hecho. Porque primero, darle lecciones a los jueces y a las juezas de lo que es el consentimiento, me río yo. O sea, realmente se pusieron a divagar sobre el consentimiento cuando el consentimiento estaba sumamente claro en el Código Penal anterior y funcionaba perfectamente. Es más, ¿cómo funcionaría de bien que las penas eran mucho más severas en aquellas que en estas? Hoy hemos visto que dos de los individuos que participaron en la agresión de la manada han pedido que se les rebaje la pena y se les ha rebajado, pero porque no lo dicen claro, hace 2 años ya lo pidió otro de ellos, que también se lo concedieron. Al concedérselo a aquel, la Audiencia de Navarra ha dicho no podemos dejar de seguir el criterio jurisprudencial del Supremo que ha rebajado las penas por la existencia de la nueva ley. Y no es que el juez haya querido rebajarla, es que no le queda más que ceñirse a esta nueva ley que estas señoras han hecho promulgar por el Congreso y que al final nos ha hecho un flaco favor a todas las mujeres que realmente trabajamos por la igualdad desde hace muchísimos años, porque yo trabajo por la igualdad de género hace muchísimos años. Y esto, bueno, realmente es increíble, porque las penas, luego otro día podríamos analizar, porque no vamos a extender aquí, pero todas las penas se han reducido por el invento de estas mujeres que no quisieron, que quisieron ir la agresión del abuso, al final han bajado las penas. Las mínimas las han bajado y la pena máxima, que se ha quedado igual, ellos le han puesto tantas posibilidades de rebajar que al final salen antes. Y luego salen, porque realmente con un cursito que pueden hacer de violencia de género pueden salir a la calle porque les rebajan pena, pero luego pasó con el señor Montoya que a la salida mató a la chica Luengo después de haber hecho un cursito de esto de violencia de género dentro de la prisión. Entonces, pues bueno, da para mucho más, pero la ley es totalmente incongruente, incoherente y nos ha hecho flaco favor. Y añadiría un adjetivo más, y es asimétrica. Es decir, parece que Totalmente. comportamientos, si son de las mujeres, están socialmente aceptados o permitidos por la ley, y si son de los varones, pues, bueno, penas máximas, ¿no? Y el máximo es No, no, también. totalmente, sí, sí. Y totalmente acertado tu comentario, Pilar, y es tan asimétrica que inclusive luego, cuando va hablando de las penas, hace referencia cuando la víctima se trata de una mujer, una niña o un niño. Deja fuera la cantidad de hombres que son violados por año, que son más de 60 hombres por año violados, y a ellos no se los trata igual. Efectivamente, pues vamos a un tema que me interesa también mucho, como puede ser algo que ha provocado también el rechazo de las feministas, como pueden ser los piropos. Y resulta que nos encontramos a Yolanda Díaz, que llamó pibón a Sánchez, y este piropo muestra cómo Díaz siempre se ha mostrado muy cercana, así lo justifican, tanto con sus compañeros de profesión como con los periodistas acreditados en la Cámara Baja. Y bueno, tanto es así que le llamó pibón a Pedro Sánchez. Un halago que ella no consideró fuera de lugar. Y ahora se ha dado el caso contrario, que un periodista le ha piropeado a ella y se ha sentido ofendida. Entonces, Manuela, el tema de los piropos es una manifestación que tenemos que reprimir, que no tenemos que reprimir, en qué contextos la tenemos que reprimir. Mm, Cuando hay relaciones de poder diferenciadas, o tenemos a un interlocutor que está a nuestro mismo nivel de estatus de poder, podemos lanzarnos piropos unos a otros, pero cuando es un subordinado, como es el periodista que ha piropeado a la vicepresidenta,
pues hay una diferencia de poder y en este caso pues está mal visto. Es que yo estoy hecho un lío, te lo digo la verdad, ¿eh? Adelante, Manuela. Bueno, realmente es que es lo que buscan, ¿no? Confundirnos y ya cuando estamos confundidos, darnos unos criterios que sean los que tengamos que seguir, que al final se convierten en sus órdenes o en sus delirios o en la última tontería que se le ocurra. Porque bueno, también le ha dicho que estaba muy guapo al de la COE, ¿no? A la patronal. O sea, esto es lo del embudo. La parte ancha para mí, la estrecha para ti y ya te apañarás. Cuando, hombre, es que al final vamos a lo que decía antes, educación, valores, no es lo mismo que te encuentres con una amiga o con un amigo y le digas, qué guapo estás, qué bien te veo, y tener que callártelo por si acaso estás incumpliendo la ley del sí, el sí o cualquiera que se les ocurra, porque yo quería decir que al final nos ha convertido en víctimas en todos. A todos. Es una ley hecha, bueno, desde mi desconocimiento jurídico, pero que nos ha convertido en víctimas a hombres y a mujeres. Y lo de los piropos, claro, que tú puedas decirle a alguien qué guapo, qué guapa y que te denuncien, pues es una barbaridad. Cuando toda la vida hablo del piropo en un contexto, pues eso, en el que estás a gusto y te encuentras con alguien que te resulta agradable y lo dices como algo bueno. Otra cosa es que vayas por la calle y te digan una barbaridad, ¿no? Evidentemente, creo que todas las cabecitas sabemos distinguir un contexto u otro. Y no porque veas a un amigo y te diga, ay, qué guapa, o le puedas decir tú qué guapo, te conviertas en, pues eso, en alguien que haya cometido algo raro, pero sobre todo la incoherencia, ¿no? Que yo he visto a esta mujer diciendo a Yolanda vicepresidenta Yoli diciendo que no sabía cómo actuar cuando el periodista le dijo, y es que tenemos hemeroteca donde sobre todo se lanza a los hombres, es súper cariñosa con todos, ¿no? Luego, bueno, si retrocedemos a lo que hemos estado hablando, sin embargo, sus colaboradores más íntimos acusados de abuso sexual, ahí no se puede hablar nada, es que es todo tan... tan confuso, ¿no? Bueno, para nosotros está claro, pero intentan confundirnos tanto que en la mayoría de los casos lo consiguen. Y ya te digo, bueno, hace poco me encontré con un amigo, ay, qué bien te veo, que te lo puedo decir. Y yo, hombre, sí, dímelo. Entre otras cosas no me lo creo, pero, pero es agradable, ¿no? Que te digan algo bonito. Y aparte es que yo siempre he dicho a todo el mundo, hombres y mujeres, no me ha importado, ¿no? También es verdad que tengo una peculiaridad, es que todo el mundo me parece guapo hasta que me demuestran lo contrario. Entonces, me resulta muy fácil decir, ay, qué bien te veo, porque es verdad, es que lo siento así. Entonces, al final, tenemos que dejarnos llevar por nuestro corazón y nuestras cabezas, que de momento están muy bien amuebladas, y intentar que no nos confundan, porque es que nos llevan a la locura. Pues una pregunta para Mariana también, porque volviendo al tema de las asimetrías en el comportamiento sexual, parece que los piropos, pues todavía es difícil que alguien te lleve a juicio por por un piropo, aunque nunca se sabe. A lo mejor nos despertamos un día con que la vicepresidenta ha cogido al pobre periodista y lo ha llevado a juicio. No creo que se atreva tanto, pero bueno. A ver, Monedero es un baboso y Yoli una sobona. Ella va sobando, besuqueando, llamando guapo a todo hombre que se le cruza, según las imágenes que ha recogido la prensa, y pocos veo que la tildan de sobona. Os voy a enseñar otra vez la foto para que la veáis completa. Es decir, esto yo creo que a las parejas de Pedro Sánchez y de Borja que hemos visto antes no les debe hacer mucha gracia, ¿no? Es un comportamiento totalmente transgresor. Pero bueno, esto se debe llevar a juicio. ¿Habría jueces que admitirían una denuncia como la han admitido en el caso de Rejón y bueno, Monedero, que han admitido también la denuncia a trámite por un acercamiento impropio, indeseado, no solicitado? ¿Esto tiene recorrido en los tribunales, Mariana? Pues no, esto no tiene ningún recorrido porque realmente, primero que
que es por esta inclinación a la que nos están llevando a no respetar la igualdad. Porque realmente ellas, en ese doble rasero y como paladines de la justicia y de la iglesia que se han enarbolado ellas solas, han hecho lo que dice Manuela. Realmente pretenden cambiar el concepto de las realidades que hemos vivido siempre en la cabeza, sobre todo de los jóvenes, porque a nosotras todavía nos pilla más preparadas, pero los jóvenes que escuchan esto día sí y día no, ya no ven que sean iguales hombres y mujeres, es que no son iguales, porque estas leyes han hecho que no seamos iguales, todo lo contrario. Ella puede hacer eso, que no irá a ningún lado, pero el piquito de Rubiales ha ido que me da igual, no lo justifico, pero que quiero decir que en el nivel no se condena igual a unos que a otros. Es que no va a ser igual, porque ellas se han encargado de que así sea, de que no lo veamos de la misma manera. Cuando a mí no me van a convencer, yo realmente lucho por la igualdad entre hombres y mujeres. Yo no quiero que nosotras podamos hacer lo que nos dé la gana y que ellos tengan de todo. No, somos iguales. Yo un piropo se lo puedo decir a una persona de buena manera y es un piropo. Y me puede decir un hombre un piropo y es que es lo que hablábamos recién. Raya con el tema de la educación. Todos sabemos dónde está el límite. Una cosa es decir un piropo y otra cosa es acosar a una persona. Y eso hay un límite y eso lo sabemos todos. Pero ellos se han encargado de esos límites hacerlos muy difusos y es más ancho para ellas y más estrecho para ellos. Manuela, ¿qué te parece a ti esto de las contradicciones y las asimetrías entre hombres y mujeres? ¿Crees que puede provocar has visto en tus consultas, en tu consultoría, tensiones llevadas al absurdo, creando una división artificial entre las relaciones cómodas entre hombres y mujeres por este caso? No. La verdad es que no. La realidad se impone y la realidad es que las personas tenemos claro, y no solo el tenerlo claro, sino como mujeres, el poner límites. Es decir, a mí me pueden decir cualquier cosa y yo, en lugar de, oh, te voy a denunciar, decirle, oye, repíteme eso que has dicho, a ver, mirándome a los ojos, ¿no? Poner límites o diciendo, o riéndome, ¿no? Cada uno con su personalidad, pero el poner esos límites dentro de la educación, ¿no? Podemos educar a los niños para que no lo hagan, a las niñas para que no lo hagan y sepan pararlo, a los niños igual, ¿no? Al final es una educación con unos valores claros, en lugar de confundirlos, porque claro, a río revuelto ganancia de pescadores. Tú primero siembras la confusión y cuando ya tienes a la gente atontada les dices lo que tienen que pensar. Pero la realidad es que cuando ha habido, pues a lo mejor algún caso de separación y demás, la gente tiene muy claro lo que está bien y lo que no está bien. Entonces, todas estas cosas, ya te digo, lo único que hacen es, sobre todo, como bien decía Mariana, ¿no? A la gente joven que a lo mejor la pillan, bueno, aparte es que las etapas, ¿no? De las personas, cuando uno está en la adolescencia, primero desvincularse de los adultos de referencia, ¿no? Porque ellos tienen su propia personalidad y ya no quieren. Entonces, ahí hay un caladero de mentes, pues eso, en efervescencia y deseosas de coger pues, cosas diferentes a las que me han estado diciendo hasta ahora. Entonces, ya te digo, ahí es muy fácil sembrar, sobre todo la confusión. Sí que es verdad que el sustrato de la educación queda, ¿no? Eso no se lo van a poder quitar. Pero sí hay una época que es muy fácil convencerlos. De hecho, por eso quieren que se vote a los 16 años, porque ahí tendrían, ya te digo, ese caladero de votos de personas inmaduras, porque es que al final la experiencia en la vida también es un grado y afortunadamente yo no sé vosotras, pero yo no pienso a esta edad, que no voy a decir, lo mismo que pensaba Claro, hace 20 años. Afortunadamente, ¿no? He evolucionado y la experiencia me ha hecho, aparte de la formación y de esos principios que traía de base, pues ir aceptando cosas que a lo mejor hace años pues veía diferente, ¿no? Y al final la realidad se impone. Y ya te digo, en consultas, en las sesiones con las personas con las que trabajo, el sentido común afortunadamente aún impera.
Bueno, pues una cosa antes de acabar que no quiero que se me olvide y es el tema de dejar las cosas debajo de las alfombras y, o sea, esconder este tipo de casos cuando se trata de organizaciones o de instituciones como la universidad o como los partidos políticos. Hay una derivada en este tema de tipo legal y hay una derivada también de por qué se ocultan y lo lastimoso que debe resultar para una institución proteger a este tipo de casos cuando han estado predicando completamente lo contrario y han estado dándonos clases de cómo deberíamos comportarnos hasta en la cama. Entonces, esto de que la universidad haya escondido las denuncias que se produjeron contra Monedero, Mariana, tú que estás en la universidad, que además eres experta en derecho, ¿cómo lo ves? Y también la pregunta para Manuela, porque bueno, es una persona que conoces bien los entornos educativos, conoces bien los entornos del mundo de empresa, porque durante muchos años estuviste también ahí. Bueno, es tóxico todo este ambiente, cómo se ha vivido y si vosotros creéis, sobre todo en el caso de Mariana, si esto se podrá llevar a los tribunales, es decir, al partido político que no ha hecho caso de la ley, que ha tapado estos casos, que los ha metido debajo de la alfombra. Pues, Adelante, Mariana. pues, pues sí, en ese sentido, o sea, primero, tanto el ámbito de la universidad como el ámbito de la política, como donde realmente se supone que están la gente más preparada, realmente la hipocresía es increíble cuando están tapando y metiendo debajo de la alfombra estos casos tan graves, pero son el mismo círculo de ellos. Realmente es su círculo el que lo ha ocultado. ¿Por qué? Pues no lo entiendo. Esa falta de moral, falta de ética, o sea, ellos que se han abanderado con la igualdad son los que más han pecado, entre comillas, en ese sentido. Pero es que, ¿en qué cabeza cabe? Ellas mismas los han tapado a ellos. Entonces eso yo no lo puedo entender. Por machismo y el patriarcado ha existido desde siempre, pero en esta lucha por la igualdad hemos ido avanzando. Y es verdad, hemos avanzado, hemos dado pasos, pero las estructuras de poder siguen siendo de hombres. Entonces hay todavía esa complejidad en el sentido de que donde hay un director de cátedra que es hombre, es difícil ir contra él, pero cada vez hay más mujeres en la universidad, pero eso no pasa, por ejemplo, en la política. En la política sigue habiendo mucho manejo de ellos. Entonces se ve, se nota, se percibe. Es un problema que las mujeres todavía les falta fuerza en el mundo de la política. Pero cuando hablamos de la izquierda, todavía, o sea, es que me da un coraje tan grande porque en todos los grupos políticos sucede. Las mujeres que son más inteligentes son un poquito apartadas porque no interesa, se les pone zancadilla, pero al final la que llega es muy buena, si llega realmente por lo que vale. Y hablo de mujeres que realmente están haciendo un muy buen trabajo. Pero la izquierda realmente a mí es que me da mucho coraje porque ellas son las mayores enemigas de ellas mismas. Entonces, realmente nosotros, y tildan a las mujeres de derecha como que no son defensoras de la igualdad, cuando realmente las mujeres de la derecha defienden la verdadera igualdad, la igualdad real y efectiva que se ha pretendido desde los comienzos de la lucha. Y en ese sentido hay que reconocer que con el gobierno de Aznar empezaron todos estos proyectos, los juicios rápidos, las órdenes de protección, empezaron con el gobierno de Aznar. Y no quiero dejar de decir, porque se tilda a las mujeres de derecha como flojillas, que realmente la primera presidenta del Congreso de los Diputados mujer fue del PP. La primera presidenta del Senado y la primera defensora del pueblo, todas han sido mujeres del PP. Entonces, elecciones de igualdad de la izquierda, poquitas. Muy bien dicho. Manuela, esto de esconder las cosas debajo de la alfombra, supongo que psicológicamente tiene retranca, pagas una penalización como persona. Pero las instituciones, como también has estado en política muchos años, las instituciones, Manuela, pagan un precio por esconder estas cosas cuando predican una cosa y hacen otra.
Pues mira, es que vuelvo al tema de la incoherencia, porque realmente cuando pasan estas cosas, normalmente se gestionan en lo privado, por protección de la víctima y por protección de la presunción de inocencia del acusado o de la acusada. Entonces, normalmente, bueno, yo lo veo desde el colegio en los casos de bullying, ¿no? No sale todo el mundo diciendo eso, ¿no? Y son protocolos súper rápidos, pero se hacen desde la privacidad. Cuando saltan a los medios, cuando saltan a la prensa, pues se hace flaco favor a las víctimas, ¿no? Realmente, el problema de esta gente es que ellos les encanta señalar con el dedo, salir con las pancartas, acusar. Entonces, claro, cuando pasa al contrario, lo que nos llama la atención y nos da rabia es esa falta de justicia y de incoherencia contra unos y a favor de otros. Pero lo lógico es que si pasan cosas, ya digo, se gestionen y se lleven a juicio y se hagan todos los protocolos que se tienen que poner en marcha, pero desde la discreción. Y en política también, cuando se abrían expedientes, cuando se hacían cosas, hombre, habían rumores y demás, pero se estaba actuando siempre desde la discreción y hasta que no había una sentencia o un juicio y ya tenías al culpable y a la víctima, no se hacía público. Porque mientras habían pues eso, unos procesos que había que respetar. Pero es que estas mujeres de ultraizquierda no respetan nada, son la incoherencia hechas mujeres, nos hacen flaco favor a los hombres y a las mujeres. Porque ahora mismo también hay una distancia entre las relaciones hombres y mujeres. Que dicen, yo no me acerco, ¿no? Porque también tenemos, siempre se ha dicho, bueno, la mujer insinúa y lanza la indirecta y el hombre se pone en marcha para la conquista. Ahora ¿qué hombre se atreve? Por más que le eches y le hagas señales, como no vayas tú, pues eso se ha perdido. No sé si es bueno o es malo, pero es que están también muy confundidos y muy asustados. Entonces, han conseguido volvernos locos a todos. Tenemos que mantenernos con la cabeza fría y decir, bueno, sentido común. Al final, sentido común y para los pequeños, educación. Sí, yo creo que esta etapa funesta pasará y las aguas volverán a su cauce. Pero bueno, nos hemos comido la media hora que teníamos con vuestros comentarios interesantes y vuestras opiniones libres, que en otros sitios no se suelen dar. Mariana, Manuela, un minuto para cada una si queréis corroborar o enfatizar algo de lo que creéis que merece la pena insistir. Pues bueno, educación y sentido común. Al final, guiarnos por nosotros mismos y dejarnos, apagar la tele un poco y dejar que esas locuras pues las lancen al espacio y a nosotros nos dejen tranquilos. Mariana. Yo coincido con Manuela, la educación es la base de la grandeza de los pueblos y eso es en lo que hemos fallado estos últimos años, porque lamentablemente con estas ideologías que están inculcando a los pequeños, a los jóvenes, es lo que ha conseguido que inclusive se nota que hay más violencia en la calle, en los colegios. Hay que volver y sobre todo a partir de la educación. Es necesario porque somos seres capaces de pensar y saber distinguir lo que es un acoso de lo que no lo es. Muy bien, pues hemos llegado al final de este segmento dedicado a levantar las alfombras en el mundo de la política, donde las palabras y los gestos pueden tener más peso que una tonelada de votos. Doy las gracias a nuestras invitadas por sus opiniones libres, siempre muy valoradas en este programa, y a nuestros amigos de Radio, buen día, buena suerte y feliz semana. Bye bye. Chao. Gracias, adiós.